La verdad es que es una buena oportunidad para nuestra actividad científica y de aplicación y transferencia tecnológica poder estar aquí con todos ustedes. Es una oportunidad para poder transferir conocimiento que estamos consiguiendo en relación a la ecología microbiana, la interacción entre los microorganismos que hay en el medio ambiente, como puede ser en el césped, en la rizosfera, el suelo, en céspedes deportivos, como un ejemplo más, y también para poner nuevos paradigmas y para potenciales y futuras aplicaciones una vez conozcamos más detalles de la información que pues, vamos a dar en este webinar. Antes de nada, me gustaría un poco presentar un poco el esquema del seminario, de este webinar. Vamos a primero hacer una introducción un poco en lo que es el mundo microbiano, su relación en los bioprocesos, procesos en los que participan los microorganismos, y cómo estos procesos pueden ser importantes en lo que es la gestión de los céspedes deportivos. Básicamente nos focalizaremos mucho en qué es el concepto de microbioma. No solamente hay microbioma humano, también hay el microbioma intestinal humano, intestinal de otros organismos, pero también hay el microbioma del suelo y de la rizosfera, el conjunto de microorganismos que podemos encontrar en un suelo y en la rizosfera, pudiendo estar o no activos. También diferenciaremos entre presencia y actividad. Esto es muy importante, por ejemplo, como es la gestión del nitrógeno y la fertilización. Ya lo veremos, como fertilización orgánica e inorgánica pueden derivarse o pueden gestionarse con mejor experteza, conociendo ciertos detalles sobre la nitrificación, la desnitrificación, la mineralización del nitrógeno, todo esto vamos también a comentarlo. También vamos a hablar un poco de un capítulo un poco más innovador, que es el de los gases de efecto invernadero y cómo participan en la huella de carbono, por ejemplo, de una instalación como puede ser un campo de golf o un césped deportivo. En la era de la Green Economy esto es un concepto importante, hasta qué punto nuestra explotación, nuestra actividad emite más o menos gases de efecto invernadero, puede ser de valor añadido. También participan los microorganismos en este aspecto. Y también hablaremos un poco de cómo podemos tener más resiliencia o más resistencia frente a fitopatógenos conocidos. El secreto siempre está en la diversidad microbiana del suelo, también como elemento muy importante, como elemento de prevención para que estos fitopatógenos puedan ser activos en ciertos momentos. Después, una vez conocido todo el tema del microbioma, la diversidad del suelo, la gestión de la fertilización, con ejemplos de nitrificación y desnitrificación, vamos también a focalizar en qué herramientas podemos utilizar, estamos realmente utilizando en nuestro laboratorio, por ejemplo, para monitorizar esta interacción microbiana y su actividad. Hablaremos de las técnicas clásicas de cultivo, las que mucha gente conoce, y sobre todo a nivel de biología molecular de técnicas emergentes como la secuenciación masiva, la PCR cuantitativa, el estudio del ADN o del ARN para discernir entre actividad, presencia y actividad, muy importante este aspecto. Y finalmente hablaremos sobre unos ejemplos reales, de datos reales de investigación realizados en un primer proyecto europeo, el Clean Leach, donde hablaremos sobre filtros de arena y humedales construidos, Constructed Wetlands, hablando un poco de la actividad de nitrificación y desnitrificación. Finalmente, otra investigación que estamos haciendo con un wetland vertical sobre también cómo incentivar la nitrificación en distintas zonas y profundidades del wetland. Finalmente, también hablaremos un poco de qué es lo que ahora mismo se puede ofrecer desde el Laboratorio de Ecología Microbiana respecto a este escenario de la ecología microbiana en suelos. Vamos a empezar con una primera pregunta. Este webinar, como en otros, podemos hacer pequeñas encuestas para ver un poco el nivel de experteza o preferencias de la audiencia. Y Xavier, si pudieras poner la primera Sí, pregunta. ya en principio ya está visible. ¿De acuerdo? La gente puede ir contestando a las diferentes opciones. Vamos a hablar de tecnologías de biología molecular, como la PCR, por ejemplo, o el ADN, el ARN, hasta qué punto la audiencia está familiarizada o no con estos conceptos. Solo es para profundizar más o menos en las explicaciones de este webinar. Vale, esperaremos, ha votado aproximadamente un 70%, esperaremos unos segundos, a ver si los asistentes terminan de
de votar. Vale, lo que haremos será, cerramos en 3, 2, 1 y ahora veremos los resultados. ¿Están visibles? Marc, No los veo yo. ¿no ves los? Un momento que enciendo la pantalla. ¿Veis mi pantalla? Que tengo un... No, ahora tendrías que ver los resultados del sondeo. No los veo. Bueno, pues No yo los te los veo. comento porque así Sí, vamos avanzando. No es un campo nuevo para mí, el 36%, un poco, pero no las utilizamos, el 56%. Sí, pero no las utilizamos, el 4%. Y sí, ya las estamos utilizando, el 8%. perfecto. Vale, esto lo que haremos entonces es ir un poco, vamos a priorizar, vamos a acelerar un poco lo que son los conceptos teóricos y nos pondremos más en efectos prácticos o describir algunas técnicas quizás un poco más nuevas y más que nada para acelerar un poco el webinar. Pues vamos a seguir adelante entonces. Muchas gracias por la participación en la encuesta. Vamos a empezar entonces con la presentación. Vamos a empezar un poco sobre metabolismos. Estamos hablando de microbioma, de microorganismos. Básicamente tenemos que saber que hay una gran diversidad microbiana en el medio ambiente, donde básicamente tenemos microorganismos con metabolismo aerobio, dependientes de oxígeno. Son los que vamos básicamente a promover y priorizar en lo que es un césped deportivo, en la rizosfera. Pero también tenemos microorganismos de metabolismo anaerobio, más comúnmente encontrados pues, en zonas más anegadas, con exceso de agua. En estos casos el metabolismo anaerobio puede ser de distintos tipos. Podríamos tener desnitrificación, eliminación de nitratos, compitiendo por el nitrógeno, o también en casos de que el nitrato se haya agotado, también en ausencia de oxígeno podemos hacer reducción de metales o de sulfatos, ferroreductores, sulfatorreductores e incluso metanogénesis. Los sulfatorreductores es importante evitarlos por el tema del sulfídrico y la elevada toxicidad que él produce en la comunidad microbiana del suelo, incluso en el césped, y en el caso de los metanogénicos, por el hecho también de las emisiones de efecto invernadero, tendríamos que tener un poco de vigilancia respecto a este grupo microbiano. Vale. El hecho de por qué si hay oxígeno, básicamente la microbiota activa va a ser la aerobia, la que utiliza el oxígeno, es básicamente es un concepto termodinámico, energético, y es que la reducción de oxígeno a agua, como podemos ver en la primera fila de la tabla, es el que tiene el diferencial redox más elevado, más positivo, y energéticamente es más espontáneo. Después vendría en espontaneidad lo que sería la ferroreducción del ion férrico soluble y la del nitrato. Todos serían aceptores solubles. Es decir, que en caso de que el oxígeno hubiese una depleción, una disminución del oxígeno, tendríamos este orden que vemos en la diapositiva en la utilización de aceptores finales de electrones, siempre secuencialmente, muchas veces en base a que se vayan agotando los aceptores de electrones. Vamos a hacer sobre todo hincapié en este webinar en lo que es el ciclo de nitrógeno por las consecuencias que tiene la gestión de la fertilización, y vamos a empezar en esta primera diapositiva un poco describiendo el ciclo de nitrógeno, bastante conocido entiendo por todos los greenkeepers, y por tanto vamos a hacer un poco rápido. Básicamente lo he diferenciado en colores rojos y negros. Rojos es en los cuales participa la microbiología del suelo, y los procesos negros son físico-químicos. Vemos que la mayor parte del ciclo de nitrógeno es de origen microbiano. Incluso lo que sería la aportación del nitrógeno al suelo, tenemos lo que es los fertilizantes industriales sintéticos, eso sí, prioritariamente utilizados, pero también tendríamos la fijación del nitrógeno por parte de microorganismos simbiontes o libres, ya hablaremos después un poco de ellos. Tenemos lo que es la mineralización del nitrógeno, el paso de nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal en base a la hidrólisis y mineralización de la materia orgánica. Muy importante este concepto en casos de fertilización orgánica, como veremos posteriormente. Tenemos un capítulo muy importante que es el
proceso de la nitrificación, vamos a dar mucha importancia hoy en este webinar, sería el paso en condiciones siempre con oxígeno, el paso de el amonio que viene de la mineralización o directamente del fertilizante sintético a nitrito y nitrato. Esto son dos pasos, la amonio oxidación de amonio a nitrito y la nitrito oxidación de nitrito a nitrato. Los dos pasos llevados a cabo por microorganismos concretos. Vamos después a profundizar un poco porque a nivel científico está evolucionando muy rápidamente estos grupos de nitrificantes. Y vamos a hablar seguramente de grupos que seguramente no son conocidos para la audiencia, pero que tienen que estar muy considerados en la microbiología del suelo en céspedes deportivos. Finalmente tenemos la desnitrificación, que ya hemos dicho que en presencia de bajas concentraciones de oxígeno en campos anegados o en balsas y que haya nitratos y haya materia orgánica, podemos derivar el nitrato a nitrógeno gas con distintos pasos debido a los organismos desnitrificantes. También tenemos la volatilizzación, el paso del amonio a amoníaco a pHs elevados en el suelo o la lixiviación, por ejemplo, de los nitratos en caso de lluvias fuertes. Eso es un poco más en detalle a nivel del ciclo del nitrógeno. Básicamente vamos a aquí priorizar un poco herramientas que podemos utilizar a nivel de biología molecular para el seguimiento de este proceso, de todo el ciclo del nitrógeno. Vamos a dar mucha importancia, por ejemplo, en la amonio oxidación y nitrito oxidación, lo que sería la nitrificación, el paso 12 que vemos aquí marcado. Tenemos los AOVs, que son bacterias amonio oxidantes, las nitrosomonas clásicamente, Nitrosospira, bien conocidas a nivel de ecología microbiana, pero también hay un grupo muy importante que está cambiando los paradigmas del ciclo de nitrógeno, que son las arqueas amonio-oxidantes. No solamente hay bacterias, sino también hay arqueas amonio-oxidantes aerobias, estas no son metanogénicas, que hay que considerarlas y hay que monitorizarlas en este paso fundamental que es el paso del amonio a nitrito, el de la amonio-oxidación. Veremos más detalle a posteriori en este seminario. También tenemos un último paso que es la nitrito-oxidación, llevada a cabo por los nitrito-oxidantes. Nitrobacter es uno de los casos más conocidos, pero también hay nuevos casos como Nitrospira, como veremos a posteriori, que es muy importante de monitorizar. En rojo vemos distintos enzimas o genes que codifican para enzimas del ciclo del nitrógeno que pueden ser utilizados a nivel de biología molecular para cuantificar su presencia y también su actividad en que es el microbioma del suelo. Son herramientas, estos genes, estas enzimas, que codifican para estas enzimas, para poder cuantificar grupos fisiológicos concretos, que nos puedan facilitar un poco la gestión de si estamos en un proceso de desnitrificación o de amonio-oxidación o de nitrito-oxidación. Muy bien. El escenario de la fertilización en lo que es el sector Greenkeeper, campos de golf, céspedes deportivos, personalmente he puesto esta diapositiva que es hacia dónde viene el mundo agronómico, que es no intentar de solamente fijarnos en fertilización inorgánica, sino que poco a poco, de forma gradual, ir aportando también fertilización orgánica con distintas fuentes de compost, agua regenerada, urea, distintas estrategias. En este caso vamos a hacer la segunda encuesta relacionada en eso, a ver si realmente en el sector se ve de esta misma manera. Vamos a, Xavier, si podríamos poner la segunda pregunta. Sí, un segundo. Hola. Sí, un segundo. Va un poco sobre estrategias de fertilización. Vale, ya está. No sé si la ves tú, Marc, la pregunta. No. Vale. Bueno, entiendo que los asistentes sí que lo ven. En todo caso, cuando dé los resultados ya te los comentaré. Perfecto. Vale, esperaremos unos segundos más. Cerraremos en 4, 3, 2, 1. Vale. Ahora los asistentes pueden ver los resultados, yo te los comento. Actualmente de tipo inorgánico, el 14%. Sí. Actualmente de tipo orgánico, 0.
mixto orgánico e inorgánico el 71%, y ahora inorgánico, pero con interés a incorporar orgánico, el 21%. Perfecto. Muy bien. De nuevo, gracias por la rápida respuesta. Es interesante el escenario, un poco es hacia donde también va el mundo agronómico en general, que es a combinar en distintos momentos de crecimiento de distintas variedades vegetales lo que es la fertilización inorgánica, mucho más controlada, pero mucho más cara en lo que es el contexto de la sostenibilidad, y hacer hincapié un poco en sustratos orgánicos controlados, bien caracterizados, que nos pudieran aportar fuente de nitrógeno, fósforo, potasio mucho más sostenible. He puesto compost, agua regenerada, urea como ejemplos, pero seguramente hay otros más. Lo importante es que estén bien controlados. Como veremos, el compost, que es una herramienta con un gran potencial, pero necesita una buena caracterización, como veremos posteriormente, pero es un candidato bastante bueno a ser utilizado. ¿Cuáles son las prioridades, entonces, que nos vamos a encontrar en la fertilización y su relación con el microbioma del suelo? Pues que necesitamos incentivar, en caso de fertilización orgánica, y viendo que básicamente en el mundo de las gramíneas y en crecimiento, el nitrato es la fuente de nitrógeno más óptima para el crecimiento de la planta, más que el amonio, es muy importante incentivar primero la fijación de nitrógeno atmosférico y sobre todo la nitrificación. El amonio está muy acumulado en el compost, en el agua regenerada, en la urea, evidentemente, mediante ureasa. Este amonio tiene que pasar, si es posible, a nitrito y a nitrato para acelerar mucho más el crecimiento vegetal, en el caso que estamos viendo de los céspedes deportivos. Por lo tanto, el control de una buena nitrificación es muy importante en lo que es el monitoraje del microbioma del suelo. También la diversidad microbiana global del suelo y también de las arendas, como puede ser el compost o el agua regenerada, es muy importante pues para poder descartar la presencia de patógenos potenciales en el compost o el agua regenerada y ver su efecto en el suelo antes y después de la aplicación del compost, y también ver la evolución de la composición de esta comunidad microbiana, que como veremos no es un trabajo fácil, sino que la diversidad microbiana del suelo es mucho más elevada de lo que nos pensábamos. Una vez utilizamos herramientas moleculares, lo vamos a ver con ejemplos, pero no es el mundo de las cepas aisladas en placa, como veremos, y que hasta ahora en últimas décadas se ha ido llevando a cabo. Estamos con diversidades mucho más diversas, pero que hay que conocer para gestionar mejor esa diversidad del suelo. De hecho, vamos ahora a hablar un poco, muy por encima, sobre especies conocidas en el mundo del ciclo del nitrógeno. Son mucho conocidas seguramente por ustedes, debido a que hay inóculos que los proporcionan, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la amonificación, aquí en este caso básicamente son todas las bacterias y hongos saprófitos, pero sobre todo en lo que es la fijación del nitrógeno, sí que es importante ver esas especies libres y no simbiontes que nos puedan proporcionar nitrógeno atmosférico sin haber de sembrar otra variedad, como pueden ser algún tipo de leguminosas. Otra cosa es, hay algunos ejemplos donde se ha visto que sembrar un 20% de leguminosas puede incrementar mucho el nitrógeno aportado en la explotación. Pero básicamente en libres nos vamos a fijar mucho en Azospirillum y Azotobacter como principales candidatos a ser monitorizados, pero también hay otros géneros como Bacillus, Clostridium, Klebsiella, las cianobacterias, por ejemplo, todas ellas son fijadoras de nitrógeno. Nitrógeno gas atmosférico, pasarlo a nitrógeno amoniacal orgánico, que después, mediante la mineralización, pueda proporcionar el amonio y con la nitrificación el nitrito y el nitrato. En el proceso de nitrificación de amonio, nitrito y de nitrito a nitrato, que es un proceso también aerobio, básicamente, en la fijación de nitrógeno el proceso es hipóxico, no es aerobio, por eso hay los nódulos de las leguminosas, pero en este caso el proceso de nitrificación es un proceso aerobio. En estas bacterias tenemos las conocidas bacterias amonio oxidantes, nitrosomonas, nitrosospira, son bacterias muy conocidas en el mundo agronómico como amonio oxidantes. Se pensaba en principio que eran las únicas de este paso, pero evidentemente esto no es así. En el mundo de la microbiología ambiental y ecología microbiana
cambia muchísimo. Y, por ejemplo, hemos visto la emergencia de géneros nuevos, siempre existentes, pero que no eran cultivables en placa y no los conocíamos, como nitrospira, que no es nitrosospira, nitrospira, la cual es capaz tanto de hacer el primer paso de amonio a nitrito, la amonio oxidación, pero también es capaz ella sola también de pasar de nitrito a nitrato. Es decir, esta bacteria, nitrospira, un buen monitoraje de la presencia de esta bacteria nos puede dar información de que el proceso de nitrificación puede ser total, completo. También es verdad, y eso es lo que comentaba con anterioridad, que las arqueas amonio oxidantes, que las tenemos también aquí, estas están siendo ahora mismo, desde hace 5 o 10 años, menos de 10 incluso, están cambiando el paradigma del ciclo del nitrógeno. Nitrosopumilus, nitrososfaera, estos nombres tenemos que empezar a tenerlos en cuenta. Todos son crenarqueotas, no son metanogénicas. Son un grupo muy concreto de arqueas, pero muy abundante tanto en suelos como en aguas. Estamos viendo incluso que pueden ser incluso superior su número a las bacterias amonioxidantes. Es decir, que en el ciclo del nitrógeno es fundamental conocer también las arqueas amonioxidantes. Es un tipo de target microbiano poco utilizado, nosotros lo tenemos a punto y después veremos algunos ejemplos donde podemos ver su importancia. Es decir, que no solo tenemos bacterias amonioxidantes, sino que también tenemos arqueas amonio-oxidantes. Finalmente tenemos los nitrito-oxidantes, donde tenemos Nitrobacter y también Nitrospira, como hemos comentado antes, como género a tener en cuenta porque tiene la vía completa de nitrificación. Es muy importante, una vez conocida esta diversidad, que la podemos monitorizar mediante herramientas de biología molecular, ya sea por PCR cuantitativa, cuantificando genes funcionales ligados a estas especies, o incluso a nivel de la propia especie, mediante el gen del 16S. Y también podemos ver en el contexto general de la comunidad microbiana hasta qué punto son importantes, mediante tecnología, como veremos posteriormente, de secuenciación masiva, que aquí ponemos NGS, de Next Generation Sequencing. Son tecnologías de secuenciación masiva, hay distintos tipos, son emergentes ahora mismo y comúnmente utilizadas en ecología microbiana. Muy bien, vamos ahora, una vez que conocemos un poco el microbioma a nivel del ciclo del nitrógeno, vamos a darnos unas cuantas preguntas habituales que nos hacemos en estos estudios, que es, ¿qué tipo de microorganismos y comunidad microbiana tenemos en una matriz ambiental, el suelo, por ejemplo, la rizosfera, la cantidad de estas poblaciones, totales o específicas, mediante genes funcionales ligados a la nitrificación o a la desnitrificación, podemos cuantificar todo esto, y cuáles y cuántos de ellos están activos realmente. No es tan importante la presencia, sino la actividad. En el suelo hay de todo, hay una diversidad muy elevada, pero no toda está activa. Depende de las condiciones redox, depende del manejo del suelo, si el suelo está negado, si no, si está bien aireado. Todo esto, del tipo de fertilización y aditivos que estemos aportando, todo esto activa y desactiva diversidad que nos puede ser útil. Pues ¿cómo la podemos controlar? ¿Cómo podemos cuantificar esta fracción activa? Aquí he puesto como ejemplos procesos, ¿no? Como la monooxidación, la nitritoxidación, la desnitrificación, pero también, como hemos hablado antes, la sulfatorreducción, metanogénesis, o incluso ver un poco qué hongos están más activos, cuáles hay y cuáles están más activos, ¿no? Todo esto lo podemos conocer. Y finalmente una pregunta mucho más allá, que es ¿de qué manera están activos estos microorganismos? Esto ya nos vamos al mundo de la función global de los microorganismos activos. Es un campo aún en estudio, pero nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con genes funcionales. Pero pueden estar activos también haciendo muchas otras actividades. Eso sería ya un campo más de la transcriptómica. No vamos a entrar, pero sí que podemos entrar aquí en genes funcionales de funciones conocidas y que nos gusta seguir, no todas, sino solo algunas, ¿no? ¿Cómo están activos? Muy bien, vamos ahora a ver un poco a nivel de qué conocemos hasta ahora de la microbiología del suelo en céspedes deportivos. No hay muchos estudios. Esta es una revisión. Este artículo está colgado como material que podrán ustedes descargarse, o si ya se ha podido hacer, pero lo tienen como material para poderlo consultar con calma. Es una revisión que he encontrado bastante interesante de la Universidad de Carolina del Norte. Ahí lo que se ve es, primero en la tabla 1, en la tabla 1 podemos ver cómo, en base a la edad, en años,
del césped, ¿no? Aquí de 1 a 95 años, por ejemplo, o de 3 a 97 años, estamos hablando de una instalación con mucha experiencia, vemos que hay un incremento muy importante del carbono orgánico, como es bien conocido por todos. Este incremento orgánico lo que produce, la consecuencia que lleva, es que la rizosfera, el suelo, el césped, se enriquece en una mayor diversidad microbiana y una mayor cantidad de poblaciones microbianas. Se está viendo que este incremento en población y en diversidad puede ir muy relacionado a la resistencia a ciertas plagas, a ciertas enfermedades y a una mayor producción vegetal. Es muy importante entonces controlar tanto el contenido de carbono orgánico del césped. Este puede evolucionar rápidamente en los primeros años, después se estabiliza, y también controlar si la diversidad microbiana también se estabiliza. Como vemos en la tabla 2 hay un gran desconocimiento de la diversidad real. Aquí vemos en los interrogantes. La composición microbiana general pone diversa, pero es muy poco detallada porque hasta hace poco ha estado basada mucho en recuentos en placa. Sí que sabemos que podemos llegar a tener más de 100 bacterias por gramo de suelo en un suelo de césped ya con una cierta edad, de 10 a la 6 y 10 a la 8. Pero va muy relacionado con la cantidad de carbono. Aquí tenemos, por ejemplo, también la velocidad en la mineralización del nitrógeno, también que depende mucho de la diversidad del microbioma del suelo. Este es un ejemplo muy actual, se habla mucho de esta enfermedad del césped, ¿no? La depleción, ¿no?, de la superficie del césped por la presencia de un hongo. Es Sphaerobolus stellatus, es un hongo que es saprófito, crecen masivamente y este crecimiento masivo proporciona un cambio de textura en el subsuelo y produce como unas depleciones del césped y evidentemente que el recorrido en un pad pues no sea predecible del todo, y está habiendo una gran inversión ahora en cómo podemos evitar o cómo podemos tratar este tipo de hongo. Aquí el concepto clave es el que tenemos que, para hacer frente a que no nos ocurra o tener menos predominancia de este tipo de enfermedades, controlar también bien la diversidad microbiana del microbioma del suelo. Vamos a ver algunos ejemplos. De hecho, las tendencias hacia donde vamos, aquí vemos, por ejemplo, pequeñas noticias a nivel científico hacia dónde se va en tema de suelo y rizosfera en céspedes deportivos. Hablan del microbioma. Aquí vemos en la Universidad de Cornell, por ejemplo, vemos cómo explican cómo el microbioma nos influencia en la función vegetal. También que puede estar afectado este microbioma por adendas como pueden ser presencia de antibióticos en aguas residuales, muy importante tenerlo en cuenta en el caso de utilizar aguas tratadas. También tenemos otros ejemplos, como es la adición de compost. Eso es una alternativa bastante atractiva. Este paper del 2002, donde hace una revisión de microbiología del compost y posibles organismos que combaten contra patógenos del césped, es un buen review. Lo he puesto también como material que podrán descargar durante este webinar o después. Básicamente, en resumen, en este paper, para que puedan verlo más en detalle a posteriori, vemos que a nivel de cepas aisladas, hay que tener en cuenta que no todas son aislables, pero en las que se han aislado, vemos una diversidad elevada de pseudomonas, de serratia. Esto es un compost una vez ya es maduro, ya ha pasado por la fase termófila de 70 grados, ya ha eliminado los patógenos y entonces una vez está enfriado y madurado hay una nueva colonización microbiana y estos son los microorganismos que finalmente nos quedan. Y estos microorganismos son los que se van a adicionar al suelo. Pues bien, hay pocos estudios sobre qué hongos hay en el compost, por ejemplo. Hay mucho desconocimiento. No se ha estudiado el compost, por ejemplo, por secuenciación masiva prácticamente. No sabemos la diversidad completa. Es un poco desconocido aún así. Pero sí que vemos y sí que sabemos que la mayor parte de cepas aisladas, entre el 50 y el 30% de las cepas aisladas, son capaces de suprimir patógenos naturales del césped, como esclerotina, Phytium, Tífula y Microdicium. En estos se ha visto que estas cepas propias del compost nos permiten luchar contra suprimir estos patógenos. Es decir, que la adición de compost puede ser una bonita alternativa atractiva a estudiar en un futuro para combatir este tipo de patógenos.
Muy bien, la diversidad microbiana, vamos a entrar ya en lo que es el estudio un poco más detallado del microbioma con técnicas moleculares. Eso es muy generalista, pero vemos que en el suelo no solo hay bacterias, también hay arqueas, también hay hongos. En el mundo de eucariotas tenemos los hongos, los protozoos, las algas, los platelmintos, nemátodos. Es una diversidad muy elevada, incluso en los virus, evidentemente. Todo esto hay que estudiarlo a la vez. Nosotros hoy nos vamos a fijar básicamente en bacterias, arqueas y hongos. Sabemos, en base a toda la experiencia, que solo el 1% o incluso menos de las bacterias y arqueas que hay en el suelo son realmente cultivables. Por tanto, todos los estudios que se valen en el cultivo en placa tienen este problema, no son representativos de la realidad y debemos ir a técnicas independientes de cultivo, como la PCR, la qPCR, la secuenciación masiva, para poder entender de una forma más representativa la diversidad del suelo. Es un poco lo que vemos en esta diapositiva. Tenemos que combinar, sí, es verdad, métodos dependientes de cultivo, los clásicos, las placas de agar, cultivos líquidos, quizás para aislar cepas de interés biotecnológico, como las del compost, pero también tenemos que utilizar técnicas independientes de cultivo basadas en una extracción previa de los ácidos nucleicos para poder estudiarlos profundamente con técnicas de biología molecular. Aquí vemos un gel de DGG, pero también podemos estudiarlo por secuenciación masiva o a nivel de PCR cuantitativa. Ese es nuestro objetivo, intentar de aprender y entender al máximo la comunidad microbiana compleja, teniendo en cuenta que no todo es cultivable y vamos a complementar en técnicas moleculares y clásicas. Marc, ¿me oye? Muy bien. Marc. Sí. ¿Sí? Nada. No, solo para avisarte que quedan 25 minutos. Perfecto, vamos a ir rápido entonces. Gracias. Eso sería un poco el enfoque que realizamos nosotros habitualmente para el estudio de comunidades microbianas. Complementamos métodos mediante ácidos nucleicos y por cultivo para siempre generar datos nuevos que nos faciliten la interpretación de los resultados para una mejor gestión. De hecho, en amarillo aquí vemos las técnicas, muchas que hay independientes de cultivo, moleculares de todo tipo. Nosotros nos fijaremos básicamente en la PCR, la DGG y en la secuenciación masiva, pero hay muchas más, como técnicas microscópicas, otras técnicas. Voy a pasar rápido, la presentación la vais a tener, la podéis descargar, por tanto no voy a detallar mucho todo esto, es simplemente informativo a nivel de cómo trabajamos. Ahora mismo estamos trabajando a nivel simultáneo con el DNA para detectar presencia y RNA para detectar actividad, qué tenemos y qué está activo, podemos diferenciarlo. Eso sería un poco a nivel de PCR, en qué se basa la técnica de la PCR, es hacer muchas copias de un fragmento concreto de los ADNs de toda la comunidad microbiana, solo focalizándonos en un fragmento concreto, hacer muchas copias y estudiar estas copias mediante distinta tecnología. Estas copias pueden ser la presencia o ausencia de un gen concreto, de la monooxidación o la nitrificación, de la nitrooxidación, o por ejemplo podría ser también a nivel de desnitrificación. Pero básicamente es eso, multiplicar fragmentos conocidos del ADN para estudiarlo más al detalle. Esas serían las técnicas de PCR cuantitativa. Hay distintas químicas, básicamente es calibrar la cantidad de un gen conocido mediante curvas de fluorescencia en un fluorímetro ligado a un proceso de PCR, se calibra y después se cogen muestras reales del suelo y se ve en qué punto de la recta estamos para ver cuántas copias génicas tenemos, por ejemplo, por reacción o por gramo de suelo de un microorganismo concreto o de una actividad concreta. Sería PCR cuantitativa. Pero, como hemos hablado anteriormente, hay recientemente han salido las técnicas de secuenciación masiva. Perdón. Ya está. Ahora, perdón. Las técnicas de secuenciación masiva han salido en los últimos 5 años, 5 o 10 años ya, y nos permiten estudiar la diversidad microbiana de un detalle increíble. Vemos aquí a mano derecha cómo cada histograma sería una muestra diferente. Podemos ver que estas muestras del medio son muestras de una grava de un humedal, tienen un perfil muy parecidos entre ellas, pero en cambio este perfil de diversidad microbiana, cada color es un tipo distinto de microorganismo,
es diferente a otras muestras de otras zonas. Por tanto, podemos estudiar rápidamente qué tipo de microorganismos tenemos en distintas muestras a la vez. Podemos también estudiar, muy importante esto, hacer índices cuantitativos de diversidad en las muestras. Hemos visto que la diversidad es un valor muy importante para tener controlado el césped deportivo, la rizosfera, el suelo, ya que podría estar relacionado con una mayor resistencia a patologías. Y esto lo podemos cuantificar mediante índices de diversidad que se derivan de estos estudios de secuenciación masiva. Esto hasta hace pocos años no era posible, ahora sí es posible. Estudiar la cantidad distinta de microorganismos que puede tener un suelo. Imaginaos, estamos hablando de 500 a 1000 y pico bacterias diferentes. De los 100 millones de bacterias que hay, pues hay unas 1000 y pico diferentes en un suelo. Vamos ahora a hablar de, ya estamos, de ejemplos reales. Vamos aquí a hablar de este ejemplo. Esta es una comunidad microbiana que hay en un wetland construido, en un humedal construido, para poder nitrificar y desnitrificar agua residual urbana, en este caso. Es un ejemplo muy bonito porque aquí en este estudio de secuenciación masiva, NGS, a mano izquierda podemos ver a nivel de las eubacterias cómo WW, el agua residual, tiene un perfil microbiano muy concreto, y en cambio tenemos un perfil muy distinto en el lecho de gravas. Este es el biofilm que está estabilizado encima de las gravas de este lecho, donde tenemos el agua. Ese sería equivalente al suelo de un césped, por ejemplo. Tenemos una microbiota muy estabilizada y muy diferente, por ejemplo, a un input como podría ser el agua residual o podría ser un compost. Podemos ver hasta qué punto el input, el agua residual, el compost, lo que sea, es capaz de influenciar o no en la composición de toda la comunidad microbiana. Y además, sabiendo un poco de en qué géneros, qué familias son importantes en fisiología, podemos identificar dónde tenemos los nitrificantes, los amonio oxidantes y nitrito oxidantes, serían esta barra amarilla en las gravas y esta barra naranja son organismos nitrificantes que no están, por ejemplo, en el agua residual. Y otro hecho muy importante que nos está sorprendiendo es que a nivel de arqueas, en el agua residual tenemos así en azul y grana metanógenos, pero en las gravas tenemos grupos de nitrososfaeras que son las que comentábamos antes, amonio oxidantes. Es decir, todas las arqueas que tenemos en el biofilm de las gravas están relacionadas con la amonio oxidación y son en número muy importantes. Vamos a ver los números. Hemos visto los tipos, vamos a ver hasta qué punto están activas. En los histogramas de la derecha podemos ver cómo realmente las dos aquí son distintas muestras, ¿vale? Son gravas del wetland, la grava superficial y la más profunda. Si nos fijamos en estas barras lila claro, lila oscuro, vemos el gen funcional del arquea monooxidante que está presente y el que está activo. En oscuro es el activo y en claro el presente. Vemos cómo hay más actividad en las gravas profundas de este grupo. Y cuando digo actividad estamos hablando de más de 1 millón de arqueas amonio-oxidantes por gramo de suelo. Mientras que en el inflow, en el agua residual, estas arqueas casi no son presentes, se enriquecen en las gravas. También las amonio-oxidantes bacterias, las naranjas, también están en gran número, pero están en el mismo orden de magnitud. Hasta ahora, hasta hace 5 años, no pensábamos ni que existían arqueas amonooxidantes. Pues bien, ahora las tenemos que monitorizar porque sí están y sí están activas. También mediante el gen NOS-Z podemos monitorizar lo que sería la desnitrificación en zonas, por ejemplo, anegadas. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, en verde claro y verde oscuro y verde más claro, donde tenemos la nitrificación más activa. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos más copias activas en número, entre 10 a la 6 y 10 a la 7, también en las zonas profundas del wetland, como es normal debido a que hay menos oxígeno. O sea que es una herramienta muy interesante la de la PCR cuantitativa en lo que comparamos ARN con DNA. El ARN sería el cDNA y el DNA es DNA. Comparando genes y expresión de los genes, los transcritos, podemos diferenciar entre presencia y actividad. Vamos rápidamente al segundo ejemplo.
que es el tema de la emisión de efecto invernadero. Estos gases básicamente son el metano y los óxidos de nitrógeno, y el CO2, evidentemente. Metano y óxidos de nitrógeno son muy importantes porque tienen equivalen a mucho más su efecto equivalentes a CO2 que el propio CO2. Es muy importante monitorizarlo y conocerlo en una explotación, como puede ser en un campo de golf, para poder detallar hasta qué punto emitimos más o menos emisiones y así tener valor añadido en la explotación. Vemos que es de origen microbiano. Estos gases son todos de origen microbiano y por tanto los podemos controlar con herramientas de ecología microbiana. También los gases acidificantes, como puede ser el sulfídrico de la sulfatorreducción, ¿no? Esto es un ejemplo, hemos llevado a cabo en un proyecto europeo, el Clean Leach. Hemos puesto también como descargable un pequeño descripción de este proyecto, puede ser interesante porque contempla tanto la ecología microbiana ligada a emisiones como la desnitrificación para gestionar lixiviados de viveros hortícolas muy ricos en nitratos. Es una tecnología interesante que combina un filtro de arena horizontal para eliminar patógenos y un constructed wetland secuencial donde eliminamos el nitrato mediante adición de un sustrato de carbono. Este sería un poco el esquema para el control de emisión de gases. Lo hacemos mediante campana Limbal y cogemos muestras de gas para analizarlas al laboratorio, analizar el metano, los óxidos de nitrógeno. Estos son un poco los resultados que hemos obtenido, pero vemos en las flechas azules, eso es un review donde se analizan más de 60 casos. Nuestros datos estarían dentro de lo que son las emisiones medias de un filtro de arena y de un wetland. Es interesante ver en qué situaciones podemos estar por encima o en qué situaciones podemos estar por debajo. Respecto a el microbioma de este filtro de arena, por ejemplo, podemos aquí unas fotos de microscopía electrónica de escaneo, que vemos bacterias y aquí vemos, por ejemplo, un hongo que va por las gravas. Estas gravas, viendo la escala, estos son 100 micras, pues podemos ver que son gravas de 1 milímetro más o menos. Vemos, claro, solo con la microscopía no podemos saber el tipo de microorganismos que tenemos, pero cuando vamos a la secuenciación masiva de nuevo, podemos ver un perfilado muy claro de especies. Vemos, por ejemplo, aquí la arena. Eso es un filtro de arena que tiene más de unos 50 metros de transecto. Pues en todo el transecto, el perfil microbiano es muy parecido. Es una herramienta muy interesante, la secuenciación masiva, para monitorizar diversidad en muestras reales. Y vemos que el agua de entrada y el agua de salida es diferente al biofilm que tenemos en la arena, lo cual nos está diciendo que este biofilm tiene una estabilidad y además es capaz de reducir en más de 1000 a 10.000 veces la biomasa fúngica del inflow de entrada. Por lo tanto, estamos hablando de que tiene una gran capacidad en supresión de patógenos. Cuando nos vamos al wetland, recordad que el wetland lo utilizábamos para eliminar los nitratos. Estas aguas estamos hablando de que pueden tener más de 300 miligramos litro de nitratos, estamos mucha carga de nitrato. Tenemos que controlar muy bien las poblaciones relacionadas con el nitrógeno. ¿Qué vemos? Vemos que el biofilm en las gravas, que sería este cuadrado rojo, tiene también una composición bastante estable en la parte media y profunda del lecho, pero en cambio en la parte superficial el perfil es diferente y es disperso en el tiempo, es más inestable. Esto es debido a que es una zona más seca, mientras que la parte media y profunda es más húmeda y más estable. Eso es interesante. Gracias a estas herramientas podemos comparar muestras en distintos sitios del mismo reactor o del mismo suelo. Respecto a las arqueas, sí que vemos también algo muy interesante, que es la gran cantidad de nitrosarqueas, también relacionadas con la oxidación del amonio, que están muy enriquecidas en la parte superficial, pero no están tan enriquecidas en la parte profunda. ¿A qué es debido esto? En la parte profunda no tenemos tanto oxígeno y los amonioxidantes no pueden trabajar de una forma tan eficaz. Vemos un gradiente de población aerobia anaerobia gracias al uso de esta tecnología. Podemos seguir, por ejemplo, por tanto, cómo es la población de amonioxidantes o de desnitrificantes. Aquí vemos, por ejemplo, a nivel cuantitativo, en el caso de las gravas del biofilm del wetland, podemos ver en este caso de aquí, como las gravas de la parte superficial, viendo la barra azul oscuro, esta barra incrementa en el tiempo en más de 1000 veces
llegando a alcanzar poblaciones de más de 1 millón de bacterias desnitrificantes en estas gravas, que ya son muy elevadas en la parte intermedia y en la parte profunda del lecho, donde se puede producir la desnitrificación activa del lixiviado. Lo mismo ocurre con, podemos controlar, por ejemplo, cómo está yendo la población de hongos mediante, por ejemplo, análisis de este gen, el ITS1. Esos son ejemplos. Ahora ya para terminar, vamos a hacer una primera encuesta. Xavier, ¿cuánto nos queda? Ahora nos quedan 13 minutos. Perfecto. Vamos a hacer una encuesta primero en el tema de si realmente hay interés o no. Una vez hemos hablado de las gases de efecto invernadero y de ese control, de si hay o no hay interés en vuestro sector. La pregunta 3, vamos a ver si la pudiésemos hacer. Sí, es ya interesante ver. está activa. ¿Sí? Perfecto. Esperaremos unos segundos a que la gente vaya votando. Vale, la cerramos en 3, 2, 1. Mira, te comento los resultados, Marc, como no los puedes ver. Sí. En principio, no actualmente, pero sí en un futuro, el 31%, y sí estoy interesado, el 69%. Perfecto. Esto confirma un poco la tendencia que estamos viendo, que es que se está yendo hacia una gestión también de la sostenibilidad en toda explotación que tenga con el medio ambiente, y es un valor añadido que es interesante de poderlo controlar, y como vemos a nivel microbiano también podemos controlar, por ejemplo, cómo están las poblaciones metanogénicas o incluso las que generan los óxidos de nitrógeno. Hay genes que nos permiten cuantificar esto. Muy bien, pues ahora ya un poco para terminar vamos a presentar un poco lo que es el laboratorio típico de microbiología ambiental, como que podemos tener en nuestra institución. Básicamente las infraestructuras de estos laboratorios son relativamente sencillas, muchas veces están separadas entre 2 y 3 salas. En una sala tenemos lo que es los equipamientos para la PCR y para hacer las extracciones de ácidos nucleicos, ADN y ARN. Tenemos vitrinas de flujo estéril vertical para poder trabajar con todo tipo de muestras ambientales y no contaminar con ningún microorganismo externo, distintos termocicladores y centrífugas, etcétera, ¿no? Y en una segunda sala tenemos ya lo que sería una sala más de microbiología clásica, en otra campana de flujo estéril donde podemos hacer cultivos de ciertas cepas de interés, y también zonas donde podemos hacer geles y electroforesis de temas de biología molecular. Lo que es la secuenciación masiva, extraemos el ADN y el ARN y lo analizamos en equipos de secuenciación masiva externos, y después nosotros bioinformáticamente analizamos los resultados para llegar a esos histogramas finales que hemos visto. También el tema de los congeladores es básico, tener un ultracongelador de -80 para poder conservar el ARN, sobre todo, que es más lábil, y distintos tipos de congeladores industriales, ¿no? Esto es un poco, en nuestro caso, nuestra institución, el laboratorio y grupo de investigación, pues estamos interesados mucho en bioprocesos, distinto en sistema suelo-agua, como podría ser tranquilamente el césped deportivo, pero también en tecnología ambiental, sobre todo los wetlands construidos, que hemos visto, digestión anaerobia para la producción de biogás. Es interesante el poder utilizar, por ejemplo, residuos orgánicos del restaurante de un campo de golf, y el digestato, una vez hecha la digestión anaerobia, y aprovechar el metano de estos residuos. Este digestato líquido, si la digestión anaerobia ha sido termófila, se puede utilizar como fertilizante, se pueden evaluar estas propiedades, genera mucha más sostenibilidad en toda la explotación. Ese sería un ejemplo, ¿no? Así, a nivel de detalle, un poco lo que se oferta, en nuestro caso podemos ofertar, son pues esos estudios más concretos de la comunidad microbiana global, de bacterias, arqueas, hongos, ya hemos visto, con la tecnología simultánea de ADN y cDNA del ARN. El ADN es lo habitual, el cDNA es poco habitual, el que nos permite ver quién realmente está activo. Esto lo desarrollamos de forma rutinaria.
con distintos equipos. Y también podemos cuantificar funciones concretas, los amonioxidantes con el gen AMOA, tanto de bacterias de arqueas, la desnitrificación mediante el gen NOS-Z, o también la metanogénesis responsable de la producción de metano, eso es un gen como es el MCRA. Hay otros genes que no son el caso de interés de este seminario, más del mundo de la biodegradación, pues sí que podemos seguir especies diana, que podrían ser cualquier patógeno o cualquier microorganismo. Mediante PCR cuantitativa y una sonda se pueden cuantificar. Básicamente. También podemos realizar cultivos a la carta de especies concretas de interés que pudieran, por ejemplo, estar en el compost, como hemos visto antes. Hay especies que tienen un gran interés y esto es un campo de trabajo muy interesante. Ver hasta qué punto una cepa está realmente activa, por secuenciación masiva lo podemos saber, entonces la aislamos, confirmamos si el aislado es la misma que está activa y entonces la podemos utilizar como inóculo del mismo suelo donde se ha aislado para incentivar mucho más ciertas propiedades del suelo. Eso sería una línea de investigación interesante. Finalmente, un poco nuestros proyectos en que hemos trabajado pues están en distintas tecnologías ambientales como hemos visto, son proyectos europeos, proyectos nacionales y también contratos privados por encargo con empresas privadas. Siempre ligadas a lo que es la tecnología ambiental, la generación de reactores, control de reactores o también caracterización microbiana de distintos procesos que podemos ver en este listado. Bueno, un poco las publicaciones recientes que hemos tenido que pueden ser de interés, donde se ve un poco cómo a nivel de comunidades microbianas se puede aplicar este proceso a muchas situaciones. Es interesante ver pues cómo va cambiando la tecnología con el paso del tiempo. Y yo personalmente ahora mismo veo pues, un gran potencial, por ejemplo, a la secuenciación masiva combinada con herramientas cuantitativas y también aislamiento de cepas concretas, pero que realmente estén activas y demostradas por biología molecular. También podemos seguir, por ejemplo, lo que son inóculos, tricodermas, nitrosomonas, distintos inóculos que se pueden proporcionar. Podemos demostrar si hasta qué punto colonizan o no el suelo o son desplazados por la diversidad natural del suelo. Eso es un campo también que puede ser interesante. Monitorizar inóculos antes y después de su adición en el suelo. Y bueno, un poco yo creo que hemos llegado al final del webinar. Estos son mis datos de contacto. La institución donde estamos, trabajamos cerca de Barcelona, en Caldes de Montbui, el IRTA. Es un instituto de investigación con mucha entidad. Hay como creo que hay unos 20 centros en Cataluña y el laboratorio de microbiología ambiental está en el programa MAGIDO, que en mi caso soy responsable también del laboratorio de microbiología ambiental del IRTA, que estamos en Caldas. Y estos son un poco, también en ResearchGate puede ver un poco el perfil más de investigación que tenemos. Y nada, pues Bueno. quedo a vuestra disposición. Si tenéis alguna pregunta, aún tenemos tiempo. Tenemos de hecho la pregunta 4, si tenemos... Sí, si quieres que es la un presentamos. poco, si Vale, hay tiempo, sí, si podemos sí, un hacerla. segundo. Sí. Vale, ya está activa. Vale, cerramos en 3, 2, 1. Vale, compartimos los resultados. Ya te los comento, Marc. El 4% no estaría interesado. Un poco, pero dependiendo del coste, el 36%. Y sí, estoy muy interesado, el 64%. Muy bien. Vale. Bueno, esto es como una pequeña encuesta de lo que sería un poco el webinar de hoy. Confirma de nuevo pues este creciente interés en tecnificar aún más una actividad que ya lo es mucho, como la de los Greenkeepers, pero creo que sí que realmente combinando distintos enfoques podemos llegar a poder controlar mucho más el estado y el mantenimiento y la sostenibilidad de la explotación, ¿no? Mira, Entonces, si tenéis alguna sí, pregunta, mira, Marc, podemos... te ¿sí? traslado una pregunta de Raúl Bragado, que es Head Greenkeeper en la Manga Club. Mira, dice, Sí. quería conocer la opinión de Marc sobre un ensayo que he realizado a través de un laboratorio de edafología
ensayo de respiración edáfica basal. ¿Crees interesante este ensayo para conocer de forma general el estado microbiológico del suelo, teniendo en cuenta que el nivel de materia orgánica es constante? Los primeros resultados me arrojaron niveles bajos en torno al 0.17, con una desviación del 0.05 miligramos de carbono de CO2 kilogramos suelo hora. Es la pregunta que te traslada Marc. Sí, estos ensayos, claro, dependen mucho de las condiciones en que se han realizado, hay que compararlos con otros ensayos y además dependen mucho de condiciones como la temperatura, un poco la humedad que pudiera haber en el suelo, esto afecta muchísimo, son muy variables. Otro aspecto es, más que ver el nivel basal, lo interesante es ver la reacción frente a una adición adicional de materia orgánica, por ejemplo, nos puede dar un poco un estado de metabólico, pero es complejo porque la materia orgánica veo que es estable, ya debe estar muy degradada. Esto, claro, da información, pero hay que compararla. Tendríais que comparar en distintas situaciones y además yo haría un estudio más también de cantidad de población microbiana que realmente hay en el sistema. Y también que esto es una herramienta de diagnóstico. Supongo que lo deben utilizar para monitorizar zonas X y zonas Y, ¿no? Que deben tener situaciones diferentes, ¿no? Y ver si correlaciona o no con un mejor o peor estado. Pero bueno, eso habría que mirar. Cada estudio tiene sus circunstancias. Pero sí que es verdad que si no puedes compararlo a lo largo del tiempo o con distintas muestras, pues no te da mucha información tampoco. Es puntual. Vale, pues muchas gracias. Hay que combinar. De acuerdo. Perfecto. Pues Marc, no hay más preguntas. Daremos el seminario por concluido. Nada, solo agradecerte de nuevo tu colaboración. La verdad es que creo que sí que es un campo, si se me permite aportar mi opinión, en este momento sí que creo que es un campo con un creciente interés. O sea que esperemos que vaya adelante. Y nada. Muy bien. Espérate un segundo. Bueno, no, era una pregunta, pero que no se refiere al tema en cuestión. Nada, Marc, nada, muchas gracias. Solo quería comentaros que tenemos preparado otro webinar para el 12 de mayo. Se trata, es una nueva sección que queremos abrir dentro de lo que es la plataforma educativa que estamos desarrollando, en la cual lo que pretendemos es dar la visión de diferentes experiencias de Greenkeeper en diferentes situaciones geográficas, climatológicas, etcétera. En este caso, el 12 de mayo, tendremos la presencia de un superintendente llamado Fernando Villagrán Costello. Él está situado en el Santana Country Club, en el norte de California, y nos dará una charla sobre su experiencia en la gestión en esas latitudes. Y nada, si para cualquier sugerencia o comentario que queráis hacer, lo podéis hacer en el correo electrónico de la asociación o en universidadelcésped@gmail.com. Nada más por mi parte, muchas gracias otra vez, Marc, y hasta otra. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes. Espero que hayan disfrutado y al menos hemos abierto un nuevo campo que es muy atractivo y es casi infinito como la diversidad microbiana. Cuanto más conocemos, más queremos conocer. Y bueno, ahí estamos, nosotros colaboramos también a nivel podemos hacer proyectos piloto, se puede realmente desarrollar un poco de conocimiento nuevo, porque preparando el webinar he visto que falta mucha información aún en este campo microbiano, en el sector de los céspedes, y yo creo que hay campo de trabajo muy interesante. O sea que, muchas gracias y pues venga, seguimos en contacto. A ti, Marc, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós.